Hola viajeros, en este video los llevaré a la playa de Camarones para explorar y conocerla y después a ver los flamencos rosados en una reserva natural. Acompáñenme. Día 4 del tour Viaja por Colombia. Continúa en la región Caribe en el departamento de La Guajira al norte de Colombia y el plan de este tour es llegar hasta el Amazonas que se encuentra en el sur del país, mostrando todos los sitios hermosos y la cultura que tiene para ofrecer el país tan lindo donde nací. Ahora voy de Riohacha para el corregimiento de Camarones que está a 20 minutos y desde Santa Marta serían 2 horas. Primero voy a explorar y caminar por la playa y después los llevaré a ver los flamencos rosados. Si estás en Riohacha o Santa Marta puedes tomar un bus en el terminal de transporte o taxi para que te lleve directo a la playa de Camarones. Para llegar a la playa pasarás por la plaza principal del pueblo donde están las letras que te dan la bienvenida. Esta población la constituye la mezcla entre indígenas guayús y afrocolombianos, aunque alrededor de la localidad también se encuentran comunidades indígenas que conservan de forma arraigada sus tradiciones ancestrales. Siguiendo la vía principal del pueblo te llevarán a la playa y en el camino irás encontrando carteles que te van guiando. Desde el punto del cementerio donde está el letrero del Parque Nacional Natural te tomará 6 minutos en vehículo y caminando serían 35 minutos. La vía se encuentra en buen estado y del lado derecho encontrarás varias rutas o vías que te llevarán a hoteles u hostales que son rancherías o casas de bareque. Estas son las típicas viviendas que organizan o construyen los indígenas guayú para vivir. Puedes conseguir hospedaje desde los 50,000 pesos o $12.7 la noche para 2 personas para vivir la experiencia de dormir en una ranchería. Si necesitas internet para buscar tu hospedaje y ver las rutas o mapas a los lugares que te diriges, te recomiendo la InSIM de Holafly. En la descripción del video te dejo un enlace de compra y utilizando mi código VIAJACONDANIS obtienes un 5% de descuento en el plan de datos que elijas. Este corregimiento o pueblo cuenta con varias zonas de interés, pero las dos más importantes son las bocas de Camarones y la zona costera. La boca de Camarones es un lugar donde desembocan arroyos y riachuelos aledaños, inundando un vasto terreno conocido como la Ciénega Novio Quebrado y la Laguna Grande, que en los meses lluviosos el agua se desborda abriendo las líneas costeras o bocas, permitiendo la entrada del agua del mar. Este estuario de mangles costeros es el Parque Nacional Natural Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, hábitat temporal de flamencos rosados. Y la zona costera o playas de Camarones se ubican al margen derecho del Parque Natural. Son anchas y extensas áreas de arena blanca y con abundante vegetación de palmeras y arbustos típicos de la región. Ya llegué a la zona de la playa y veo que cuenta con parqueadero que tiene un valor de 5,000 pesos o $1.28. Verás vallas informativas con recomendaciones y mapas de la zona. Me ubiqué en las chozas o carpas en la zona del restaurante que no tienen ningún valor si compro comida o bebida en el local. Lo bonito de La Guajira es que verás en muchas zonas turísticas ventas de artesanía. Aquí encontré ventas de mochilas de todos los colores y diseños propios de la cultura guayú. Me voy a acercar al mar y veo que la zona de playa es bastante amplia y no vi carpas cerca del mar, de pronto porque era día de semana y no había muchos turistas.
Veo que cuenta con una bonita casa o kiosco de salvavidas, donde me subí para poder ver mejor la zona de la playa. La playa es de arena blanca y fina. Me comentaron que son aguas muy tranquilas, pero veo que el oleaje está un poco fuerte. Voy a caminar un rato para disfrutar de este paraíso. Los paisajes naturales impresionantes. Es un lugar ideal para disfrutar del sol, nadar y simplemente relajarse mientras se contempla el paisaje y se disfruta de un ambiente tranquilo y apacible. Aunque esta playa no es tan desarrollada como otras playas turísticas en Colombia, ofrece una experiencia auténtica y menos concurrida. Como les comenté con respecto a los servicios que se ofrecen, esta playa no cuenta con una infraestructura turística muy desarrollada. Hay algunos servicios básicos disponibles, como pequeños restaurantes, alojamientos sencillos y opciones para alquilar equipo de playa y realizar actividades recreativas. Ya tengo hambre y voy a almorzar. Como el pueblo se llama Camarones y en esta zona de la región son abundantes, pedí los camarones al ajillo que venían con patacón, arroz y ensalada, pero los pedí solo con ensalada. Estaban muy ricos, me costó 45.000 pesos o 11.45 dólares. También puedes encontrar pescado desde los 35.000 pesos o 9 dólares. La comida estaba muy rica, pero pensé que iba a ser un poco más económica. Si eres de las personas que les gusta comer de todo en cualquier país al que viajas, te recomiendo comprar un seguro de viaje para que estés protegido. En la descripción del video te dejo un enlace de compra donde obtienes el 5% de descuento en el seguro de viaje que elijas. Después de almorzar me dirijo al santuario de fauna y flora de los flamencos. La zona donde se puede ver estas aves son las del Ciénega Novio Quebrado y Laguna Grande. Conseguí un guía que estaba en la playa de Camarones. Me dijo que nos iba a llevar a la Laguna Grande porque es donde están actualmente los flamencos rosados. Me cobró 70.000 pesos o 17.8 dólares por persona. Para llegar a Laguna Grande les recomiendo ir con guía o con alguien del pueblo porque se pueden perder y ellos saben en qué zona es donde se están alimentando las aves para verlas mejor y te van contando toda la historia del pueblo sobre la reserva natural y de las aves o especies que vamos a encontrar en ella. El transporte para desplazarse de la orilla hacia el interior de la laguna para ver a los flamencos rosados es en canoa de madera o fibra de vidrio. Estas embarcaciones no son motorizadas para no contaminar. El recorrido dura aproximadamente 1 hora y media y se debe realizar en silencio para evitar molestar a las aves.
El guía me comentó que el santuario es hogar de una gran población de flamencos rosados que se congregan en las salinas y lagunas de la región. Estas aves son emblemáticas por su plumaje rosado y su peculiar forma de filtrar el alimento del agua. Cuando nacen su plumaje es de color blanco, pero como se alimentan de las artemias salinas, que es un crustáceo, toman el color rosado de esta especie. ¡Qué lindos! Ya nos estamos acercando y se alcanzan a ver. Están reunidas en un grupo bastante grande, son muy bellas. Estas aves llegan a medir hasta 1.4 metros de largo y llegan a estas lagunas a alimentarse y hacer su proceso de apareamiento. Son aves fieles que solo tienen una pareja y ponen 1 o 2 huevos que incuban durante 30 días. En estas lagunas se han llegado a encontrar hasta 13.000 flamencos. Esta experiencia es muy bonita. Apreciar en cualquier lugar del mundo la naturaleza siempre es una aventura que te relaja y te pone a pensar en lo lindo, maravilloso y diverso que es nuestro planeta. Aunque los flamencos son la atracción principal, se pueden encontrar pelícanos, ibis, garzas, entre otras especies de aves. El santuario también alberga una variedad de ecosistemas que incluyen mangles, dunas, playas y lagunas costeras. Estos hábitats diversificados son fundamentales para la conservación de la biodiversidad de la región. Los visitantes pueden disfrutar de recorridos guiados por los diferentes hábitats, observar aves en su entorno natural y aprender sobre la importancia de la conservación ambiental. Por eso es un destino popular para el ecoturismo. Se han implementado medidas de conservación para proteger su biodiversidad. Esto incluye la regulación de actividades humanas dentro del área protegida, la educación ambiental y la investigación científica para monitorear y preservar los ecosistemas del santuario. Lo bueno de Camarones es poder disfrutar de la belleza natural de la playa y la reserva natural, la hospitalidad y calidez de su gente, el aprender de la cultura y artesanía guayú y probar la gastronomía de la región. Lo malo de Camarones es lo mismo que vengo observando en varios lugares de La Guajira. Es el tema de la infraestructura por el tema de las carreteras y de las zonas turísticas. El turismo no regulado y el desarrollo sin planificación pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente y los ecosistemas frágiles de la región. A pesar de todo eso, estoy muy feliz de poder venir y disfrutar de todos estos lugares tan lindos que tiene nuestro planeta Tierra. Recuerden que viajar es vivir. En el siguiente episodio les mostraré la Alta Guajira, un lugar fascinante. Un saludo para los miembros del canal del Team Danis, gracias por su apoyo y cariño. Saludos en especial a los integrantes del Team Danis Oro y Diamante. Besitos y abrazos para Jaime Muñana, Ricardo Carballo, David Hong, José Morales, Máximo González López y Cristian Alexander. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y comentar. ¿Qué opinan de las playas de Camarones y su reserva natural? Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mis redes sociales para que conozcas lugares increíbles donde te podrás divertir, descansar y disfrutar de la vida. Si quieres conocer más lugares, aquí te dejo otro video.